Hola, mi nombre es, disculpe, creo que tengo Carlos. Ahora sí. Bueno, mi nombre es Edwin Jiménez y me dirijo al profesor Héctor. El día de hoy yo voy a explicar un poco sobre cuáles son los Incoterms y qué son los Incoterms, porque también tenemos que dar contexto sobre qué es esto, ya que existen 11 Incoterms. Y les voy a hablar primeramente un poco sobre nuestro entorno. Y entrando un poco en contexto, resulta y pasa que en el comercio internacional es por sí mismo un proceso complejo que no está exento de ninguna prudencia de toda clase de imprevistos. Ya pueden ser, por ejemplo, el daño de las mercancías, el retraso de las entregas y la demora por el paso de aduana. Frente a estos inconvenientes y en aras de garantizar la máxima eficiencia, se hace necesario tener una claridad sobre quién asume la responsabilidad y se hace cargo de los costes extra cuando algo así ocurre. Esta es la razón por la que la Cámara de Comercio Internacional estableció una serie de reglas, responsabilidades y obligaciones del vendedor y del comprador en las transiciones comerciales internacionales. Dichas regulaciones son conocidas como los Incoterms. Pero, ¿qué son los Incoterms realmente? Pues este es un conjunto de reglas y especificaciones que determinan el alcance de los costos, riesgos, responsabilidades en aspectos como gastos de transporte, lugar de entrega, seguros, trámites aduaneros, encargos de contratar y pagar el transporte, la transferencia de riesgos entre el vendedor y el comprador y los documentos a tramitar. A lo largo de este capítulo, de este video, yo voy a estar explicando la clasificación de los Incoterms y sobre qué trata cada uno de estos. Por cierto, sin más antes, les quería aclarar una cosa. Los Incoterms son 11, ¿cierto? Y estos se van actualizando cada 10 años. Y la vigencia que tenemos de los Incoterms que tenemos actualmente empezó el 1 de enero del 2020. Es decir, que este va a finalizar en el 2030, el 20-31 de diciembre, a las 11:59 de la noche. Y empezaremos con EXW, o mejor conocido como en fábrica o ex-works. En este tipo de clasificación, el contrato de la compraventa otorga una mínima responsabilidad al vendedor en cuanto a envío y entrega. Esto debido a que la mercancía solo es accesible al comprador en el establecimiento propio o en el lugar del convenio por el comprador. Con este tipo de Incoterm, el vendedor solo asume la responsabilidad de embalar correctamente la mercancía para la exportación, disponer de la mercancía en el lugar adecuado y generar una factura comercial, claramente de la exportación. Seguimos. En cambio, el comprador deberá pagar el valor de la mercancía, gestionar transporte, al igual que el proceso de embarque y desembarque, asumir gastos de seguros y riesgos de la exportación y asumir además de esto impuestos. Esto puede ser implementado para cualquier medio de transporte, sea aéreo, terrestre o marítimo. Como segundo tenemos el Incoterm Freight CA, también conocido como Freight Carrier o libre transportista. En este Incoterm, la responsabilidad del comprador y el vendedor en el proceso de entrega de mercancías desde el lugar de origen hasta el punto de entrega convenido se aclara. En este caso, el vendedor asume nuevas responsabilidades. En primer lugar, poner a disposición las mercancías en un lugar previamente pactado y correctamente embaladas. El lugar debe ser accesible para el transporte. En segundo lugar, asumir los costes y riesgos para la entrega de mercancías en un lugar adecuado, incluyendo gastos de transportes, también la carga del vehículo y trámites aduaneros. Y también, por último, deberá proporcionar al comprador la documentación necesaria para entrega y transporte de mercancías. En el caso del comprador, este deberá recibir las mercancías en el lugar acordado y asegurarse de hacerlo de manera eficiente. También deberá asumir costes y riesgos después de la entrega, así como los trámites aduaneros y de importación. Para que este Incoterm realmente sea eficiente, se debe tener una consideración sobre los aspectos legales, como contrato de compraventa detallado, como el seguro de carga, como los trámites aduaneros, también como los medios y términos de pago. También se debe tener, claro, los requisitos legales del país de destino y entre otras cosas que también se deben detallar. Al igual que el Incoterm anterior que ya mencioné, su aplicación es válida para todos los medios de transporte que ya mencioné, que son los terrestres, los aéreos y los marítimos. Bien, correctamente siguiendo el orden, ahora les hablaré un poco sobre el Incoterm Fast, también conocido como Free Alongside Ship o también como libre al costo del buque. El Incoterm Fast es implementado en transporte marítimo y navegable y generalmente para transporte de mercancías que necesitan de carga diferentes. A través de esta regulación, el vendedor como responsable de entregar la mercancía en el puerto de embarque designado y junto al costado del buque. El mismo vendedor correrá con todos los gastos hasta la entrega, incluyendo aquellos vinculados a los trámites aduaneros de exportación. El comprador asumirá las responsabilidades de las mercancías mientras ésta está a bordo del buque, así como el costo del flete y otros gastos que se presenten hasta el destino. Ahora hablaremos sobre el dichoso Incoterm que se llama FOB. Este es muy dichoso ya que en los documentos de importación número 500 es sobre el cual siempre nos está pidiendo la avión. Y resulta que continuando hablando sobre los tipos de Incoterm, en este FOB, que también se puede llamar como Free on Board, o en su traducción que es libre a bordo, este también es exclusivo del transporte marítimo, pero excluye a la mercancía que va en contenedores. Con la legislación vigente, el vendedor asume obligaciones como la gestión de transporte para la exportación, el empaque y embalaje, costos del flete, la descarga, los trámites de importación, entrega de destino y gastos de seguro. Y también, por último, también asume los gastos de salida o de origen. Por otro lado, el comprador deberá pagar el monto de la mercancía, los gastos de destino, los pagos de impuestos y los aranceles, y además de esto también debe asegurar el contar con un flete marítimo internacional. Y se nos hace muy conocido porque a través de lo que llevamos del semestre nos los ha mencionado todos estos aspectos. Ahora conozcamos un poco sobre el Incoterm CAF, también conocido como Cost, Insurance and Freight, y que su traducción vendría siendo costo, seguro y flete. Al igual que como sucede con los anteriores Incoterms, en el CAF solo se usa el transporte marítimo. Bajo esta regulación, el vendedor asume todos los costes asociados al transporte de la mercancía hasta el puerto de destino, los cuales incluyen el coste de mercancía, seguro de cargas y costo de transporte marítimo. El comprador, por su parte, corre con gastos de importación y transporte en interior hasta el destino. Ahora hablemos un poco sobre otro Incoterm conocido como CIP, que vendría siendo el Carriage and Insurance Paid To, o también conocido en español como transporte y seguros pagados.
A través de este Incoterm, el vendedor asume aquellos gastos que se generan hasta que la entrega de los productos del destino convenido. Estos gastos pueden ser de origen, de exportación, de flete marítimo y seguros. El comprador asumirá trámites de importación y entrega de destino. Este Incoterm es apto más que todo para todos los otros transportes que antes he mencionado, como el transporte terrestre, el aéreo y el marítimo. Bien, ahora sigamos hablando un poco sobre el Incoterm CPT, también conocido como Carriage Pay To, o también como transporte pagado hasta. Este también aplica para todos los medios de transporte y es uno de los Incoterm más utilizados hoy en día. En este caso, el vendedor corre con todos los gastos de transporte de la mercancía hasta el lugar de destino acordado con el vendedor, los cuales pueden ser gastos de origen, exportación, transporte principal y gastos de destino. El comprador deberá pagar gastos de importación y será responsable de la contratación del seguro. El riesgo es asumido por el comprador que se encarga de la mercancía en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. Ahora hablemos un poco sobre otro Incoterm conocido como CFR, o también dicho Cost and Freight, que en su traducción sería costo y flete. Este es propio del transporte marítimo. Este Incoterm se caracteriza por indicar que el vendedor deberá asumir todos los gastos hasta que la mercancía llega a puerto de destino, que vendrían siendo los gastos de origen, de exportación, el flete, el gasto de descarga. Y también se dice que el comprador asume los trámites de importación y de transporte interno. La responsabilidad es asumida por este último desde el momento en que la mercancía esté a bordo. En este orden de ideas ya vendríamos aproximadamente, o creo que estamos ya en el noveno Incoterm. Y ahora daremos paso al lugar a este otro Incoterm que es DAP, que este se llama Delivery at Place, o en español, entregado en lugar. Se puede usar en todos los medios de transporte como los anteriores y establece que el vendedor es quien debe correr con todos los costes y riesgos asociados al transporte de la mercancía hasta el destino acordado. En este, el comprador solo asume gastos de despacho, de importación y de descarga. Es decir, este es bastante sencillo. Ahora hablemos un poco sobre el Incoterm DPU, que se llama Delivery at Place, pero con la diferencia de que se le agrega un lady, que su traducción en español es entregado en lugar de descargado. En este, bajo sus términos, el vendedor deberá transportar las mercancías hasta el destino elegido, además de descargarla del medio de transporte implementado. El vendedor asumirá costos y trámites de origen que vendrían siendo el embalaje, la exportación, el flete y la descarga en destino y entrega. En el momento en que se descargue la mercancía, el comprador asumirá los riesgos y los costes adicionales, como aquellos vinculados a los trámites de despacho de importación. Y por último, les mencionaré el onceavo Incoterm, que es llamado DDP, que se llama Delivery Duty Paid, o en su español que vendría siendo entregado de derechos pagados. Por último, debemos mencionar al Incoterm DDP, ya que el vendedor asume la máxima responsabilidad, ya que será el responsable de entregar la mercancía en el destino acordado, asumiendo todos los costos y todos los riesgos con derechos de aduanas e impuestos. Es decir, básicamente, podríamos decir que el vendedor es quien lleva mayores responsabilidades y quien debe cargar con todos los costos y todos los riesgos que puedan ocasionar traer o llevar la mercancía. El comprador solo deberá encargarse de recibir y descargar la mercancía sin ninguna obligación dentro del proceso aduanero. Y dando como finalización a este corto video, quiero decir que a modo de conclusión, cabe aclarar que los Incoterm son una pieza clave en la logística internacional. ¿Por qué? Porque favorecen en el aumento de la eficiencia y la confianza en cada uno de los pasos de los procesos de importación. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Elvin Jiménez, cursando Comercio Exterior, dando la con ciclo terapéutico. Estoy estudiando actualmente procesos aduaneros. Muchas gracias.